Tenemos el último libro de Sixto Paz Wells, un libro que se llama El Códice México y que de él nos va a hablar precisamente, porque tenemos el lujazo de tenerlo en antena, Sixto Paz. Sixto nació en Lima, es licenciado en Historia de Arqueología por la Universidad Católica de Perú y viaja anualmente a más de 20 países, imparte conferencias, seminarios, es investigador y escritor serio y profundo del fenómeno extraterrestre y autor de 21 libros. Hoy no vamos a hablar de extraterrestres, o quizás sí, porque vamos a hablar de las aventuras que corre la protagonista de su última novela, Esperanza Gracia, una joven arqueóloga. Sixto Paz, buenos días, bienvenido. Muy buenos días y realmente muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre este libro que está basado en hechos reales. O sea, en el mes de marzo del año 2004, un grupo de británicos quedaron atrapados en las cuevas de Cuetzalan, en Puebla. Esto es en una zona montañosa y boscosa, virgen, propiamente de México, y había llovido diluvialmente, y esta gente que estaba ahí explorando esas cuevas muy profundas, pues quedaron atrapados. Ahora, Defensa Civil de México, muy eficiente, quisieron rescatarlos, y ellos no se dejaron rescatar, a menos que estuvieran presentes autoridades de su propio gobierno. Hubo que llamar a la embajada de Inglaterra, y ya cuando estuvieron presentes estas personas, los sacaron a estos espeleólogos, y resultó ser que ninguno de ellos era ni deportista, ni científico, ni espeleólogo propiamente profesional. Todos eran miembros de inteligencia británica. Y cuando se les preguntó que qué estaban haciendo allí, porque no tenían permiso alguno, y se supo que esta gente hacía 20 años que venían explorando esas cuevas, pero jamás habían sacado permiso. Y cuando se les preguntó, dijeron que no tenían por qué darle ninguna explicación al gobierno de México. Es como que tú llegas a tu casa y te encuentras a un grupo de ocupas, de gente que te ha invadido tu hogar, y les preguntas, oiga, ¿ustedes qué están haciendo en mi casa? Y te dicen, ¿y a usted qué le importa? Oiga, ¿es mi casa? Bueno, así pasó con estos británicos, y no era la primera vez que ocurría algo así. Ya a mediados de los años 70, resulta ser también que un grupo de británicos con helicópteros y armados y todo descendieron en las cuevas de los Tallos en Ecuador, en la frontera entre Ecuador y Perú, en la cordillera del Cóndor, y sacaron grandes cajones con material arqueológico, sin dar cuenta de qué fue lo que sacaron del interior de esas cuevas, donde ya mucho tiempo antes un sacerdote salesiano, el padre Carlos Crespi, pues había recibido de los indígenas Shuar, de la tribu de los jíbaros, que controlan toda esa zona, unas extrañas planchas de oro con unos ideogramas o símbolos, pues muy curiosos. Entonces, ¿por qué siempre estar implicados en estas cuevas, en estas búsquedas? Si nosotros nos basamos en los códices aztecas o los códices mexicas, pues encontramos nosotros que en el códice de la peregrinación de los aztecas, ellos dicen que dejaron una antigua isla llamada Aztlán, y llegaron a Mesoamérica y iniciaron un largo peregrinaje que los llevó al Valle Central de México, pero en el camino su dios Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, les llevó a unos túneles por el cerro de Culiacán en Sinaloa, y en esos túneles y galerías ellos llegaron a una ciudad como intraterrena, en las profundidades de la Tierra, donde sabios maestros intraterrestres les enseñaron un conocimiento muy superior. ¿Será acaso que estos británicos realmente, todo esto es real, estaban buscando civilizaciones desaparecidas que se encuentran en las profundidades de la Tierra? Este libro trata precisamente de eso, de tratar de dar respuesta a qué es lo que realmente se oculta ahí abajo. Tiene parte de novela, porque de esa manera llegamos al público de una forma mucho más, podríamos decir, relajada, pero se basa en hechos reales y investigaciones de más de 33 años explorando todas estas cavernas, todas estas zonas arqueológicas de México. ¿Y cuál es tu teoría? ¿Hay vida intraterrestre? Porque hablamos siempre de la extraterrestre, pero en el centro de la Tierra, debajo de lo que conocemos nosotros como Tierra, ¿podría haber inteligencia? Bueno, me baso realmente en mitos y leyendas, ¿no? Por ejemplo, la mitología griega nos habla de la guerra de los titanes, una especie de guerra cósmica que podría haber sido realmente
vivida por civilizaciones alienígenas extraterrestres, y se dice que después de la guerra de los titanes algunos de los dioses griegos fueron deportados al Tártaro, al inframundo, o sea, a este mundo intraterreno. Después también en el mundo mesoamericano, por así decirlo, los mayas en el Popol Vuh, en el libro sagrado de los mayas quichés, hacen referencia a los señores del Xibalba, del inframundo, o sea, dioses que fueron deportados y exiliados y que vivirían en ese mundo intraterreno. Después también la Biblia nos habla en el capítulo 6 del Génesis, que cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra, engendraron hijas, y viendo los hijos de Dios, los ángeles del cielo, que las hijas de los hombres eran hermosas ante sus ojos, tomaron de entre ellas cuantas quisieron y procrearon de estas los antiguos héroes de antaño. En el libro apócrifo de Enoc se precisa que fue Semiasa y 200 ángeles, en este caso al parecer una tripulación de seres pleiadianos, los que habrían tenido contacto sexual con seres humanos de la tierra y que fueron exiliados y deportados hacia el mundo intraterreno. Entonces, de alguna manera todos los mitos y leyendas confluyen en lo mismo, de que habría una civilización de origen inicialmente extraterrestre que fue exiliada en nuestro planeta en este mundo intraterreno. Por tanto, esto ha causado una serie de investigaciones, como nos has dicho, hace como 20 años que se están investigando toda esta serie de cuevas y además se ha extraído un material secreto. Esta parte es real, esta parte que está también novelada en el Códice Méxica. Todo esto ha pasado, ha ocurrido y no hay más datos. Pues precisamente trato de aportar muchos esos datos a través justamente de esta novela del Códice Mexica, para que la gente, tomando el libro como una especie de diario de viaje, pueda seguir haciendo las mismas investigaciones y verificar cuánto de todo lo que se dice allí es cierto. El Códice Méxica, vamos a abrir un poco de luz para la gente que no está metida en este tema y no sabe lo que es un códice. ¿Qué son los códices? ¿Qué contienen? ¿Quién los crea? Son libros hechos en papel de amate, en corteza de árbol, que son de origen mesoamericano, o sea, Mesoamérica va desde México, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador, o sea, todo esto es Mesoamérica, y es en donde se desarrollaron muchas de las culturas pues más interesantes y más avanzadas de la antigüedad. Estamos hablando de los olmeca, de los mayas, de los totonacas, de las tribus chichimecas. Precisamente la última de las tribus chichimecas que vino procedente de la cuenca del río Colorado, más o menos en el entre el siglo XII y el siglo XIII, son los tenochtas. Los tenochtas, también conocidos como los mexica o los aztecas. Ellos tenían a su dios Huitzilopochtli, que los iba guiando en un largo peregrinaje. Lo curioso es que mientras que el pueblo de Israel tiene un éxodo de 40 años, ellos tienen un peregrinaje que va entre los 150, 180 y hasta 208 años hasta llegar a su tierra prometida en el lago Texcoco, donde su dios les había dicho que allí donde encontraran un águila comiéndose una serpiente sobre un nopal, pues ese sería el lugar donde ellos tenían que instalarse y crear su ciudad. Entonces la hicieron una ciudad flotante probablemente sobre el lago Texcoco. Entonces, todas estas leyendas, todos estos mitos, todos estos cultos ya aparecían en estos libros. Son libros que tienen una forma muy peculiar, son como si fuera un acordeón, o sea, se van doblando, se van plegando. Por ejemplo, el Códice de la Peregrinación de los aztecas tiene 22 páginas, o sea, 22 caras, todos ellos cubiertos de estuco. O sea, esto es como un yeso que se coloca encima de este papel de amate, esta corteza de árbol, y sobre ellos se pinta. Entonces son obra de arte. Pocos de ellos han sobrevivido porque sabemos que realmente la intolerancia religiosa llevó a la destrucción, a la quema de muchos de estos textos. Los pocos que sobrevivieron fueron enviados realmente como curiosidades de regalo a los reyes y terminaron pasando de mano en mano. Existe, por ejemplo, el Códice Dresde, está en la ciudad alemana de Dresde, y es el Códice de los Eclipses de los mayas. Ahí están profetizados muchísimos eclipses. Es más, gracias a ese códice es que hoy día sabemos las fechas de los mayas, porque como nuestro calendario también ha tenido tantas variaciones, entonces en el códice se marca cuándo iba a ocurrir un eclipse ya muy importante. O
o sea, el 11 de julio de 1991, según nuestro calendario, ese eclipse marcaría, estaba acompañado de una profecía, según los mayas, que acompañaría el retorno de los señores de las estrellas. Cuando el eclipse se produjo sobre la Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas del planeta Tierra, apareció sobre la Ciudad de México un ovni, que fue videograbado por cantidad de gente. Todos los programas de televisión de México pues le dedicaron tiempo realmente a estos videos y a esta observación captada por millones de personas sobre la Ciudad de México durante el eclipse. Y a partir de ese momento se inició la oleada ovni más impresionante que se haya registrado sobre país alguno, en este caso sobre México, ¿no? Ahora, pues decía precisamente que ese eclipse marcaría el retorno de los señores de las estrellas. Algo extraordinario, increíble, muy importante va a ocurrir en México dentro de muy poco. Y el libro, el Códice Mexica, precisamente hace referencia a qué es lo que va a ocurrir. O sea, se va a liberar una gran cantidad de información que demuestra no solamente que no estamos solos, que nunca lo hemos estado, sino que nuestra historia solamente se puede explicar a la luz de la presencia extraterrestre. Cuando dices pronto va a pasar algo sobre toda esta información que va a salir a la luz, ¿va a salir de mano de quién y cómo va a salir? Y en el tiempo, cuando dices poco tiempo, ¿te refieres a años, a meses? Pues estoy hablando de meses realmente porque está saliendo ya esta información de manos de arqueólogos profesionales, está saliendo de manos de científicos, está saliendo de manos de los gobiernos. Recordemos que ahora a fines del año 2017, comienzo del 2018, el senador, el congresista demócrata, Heidi Wright, dio a conocer de que el gobierno norteamericano nunca dejó de investigar los ovnis, que se han destinado millones de dólares a la investigación del tema ovni y que ya hay videos que demuestran realmente que son objetos de alta tecnología que escapan a todo lo que el ser humano ha desarrollado hasta ahora. Uh-huh. Has escrito 21 libros, todos ellos interesantísimos. Si alguien nos escucha y por primera vez oye hablar de ti, que sería sorprendente porque yo creo que todo el mundo ya conoce quién es Sixto Paz, pero que quizá no ha leído ningún libro, ¿es una buena oportunidad de empezar por este libro o cuál de tus libros le recomendarías para empezar a introducirse en este tema? Bueno, yo les recomendaría, o sea, cualquier libro, o sea, realmente es una síntesis de todo, pero siempre va aportando nuevos temas, ya nuevos datos, y cualquiera de ellos se podría leer independientemente. Pero yo les recomendaría que leyeran este libro El Santuario de la Tierra, mi 20º libro, porque en El Santuario de la Tierra está realmente descrito el plan cósmico, o sea, por qué la Tierra fue seleccionada por seres de otros mundos. O sea, cuál es el rol protagónico que tiene la humanidad en el concierto de los mundos. El Santuario de la Tierra, que es una maravilla de libro, también editado por Colima, como este último, el Códice Mexica, y que nosotros también desde aquí lo vamos a hablar de él, lo vamos a resumir y lo vamos a presentar porque creo que son 2 libros bases para quien quiere empezar a introducirse en estos temas. Pero, Sixto, ¿cuándo empezaste o cuándo descubriste que tú te querías dedicar a esto? ¿Tú ya vivías en un ambiente, en una familia que experimentaba con estos temas? Bueno, primeramente mi abuelo ya era químico de una empresa minera norteamericana, y él le hacía todos los análisis químicos a las investigaciones arqueológicas que hacía el más importante arqueólogo del Perú, Julio Cetello. Entonces, la vena arqueológica siempre la tuvimos con mi hermano, con mi propia madre, de tal manera que nunca dudamos en meternos en el interior de cavernas, de cuanta oquedad tuviese, siempre la estuvimos explorando, estuvimos yendo siempre a las zonas arqueológicas. Entonces, mi pasión era la arqueología, estudié 6 años en la Universidad Católica y mi interés realmente era dedicarme a la arqueología, o sea, no precisamente de partir con la gente, rodearme de personas, sino más bien estar en solitario, pues en una excavación, en investigaciones y todo. Jamás me hubiera imaginado que mi vida iba a dar el vuelco que dio, pero gracias también a las experiencias que he tenido oportunidad de viajar por todo el mundo, he estado en más de 64 países, he ido más de 19 veces a Egipto y explorar, podríamos decir, una treintena de pirámides en Egipto, de estar al lado de muchos de los más grandes arqueólogos y paleontólogos a nivel mundial, con los que tengo realmente una linda amistad, y conocer y
y en carne propia verificar realmente pues muchísimas cosas insólitas, extrañas que hay en este planeta y que hay que denunciarlas, hay que llamar la atención para que la gente se dé cuenta realmente que existe otra historia. Yo me imagino que una autoridad en este tema como tú debe haber encontrado también muchas barreras, ¿no? Y incluso ha sufrido alguna vez alguna amenaza por haber investigado alguna cosa que alguien puede pensar que no deberías investigar. Sí, ciertamente que sí, pero lo interesante es que el tiempo no pasa por gusto. Y precisamente en el 2014 fui invitado por el senador Robert Menéndez y el senador Heidi Wright ya a los Estados Unidos, y estuve en Washington dando conferencias sobre todos estos temas, todas estas investigaciones. Pero antes de eso, mucha intolerancia, pues la búsqueda siempre de ridiculizarte, desprestigiarte, de tratar de destruir todo lo que estás haciendo. Pero mi padre me decía cuando era niño, que hablen mal de ti, que hablen bien, pero que hablen. Eso demuestra que estás haciendo cosas. Uh-huh. Y a través de la arqueología, que parece que es como una investigación de cosas muy profundas, muy antiguas, diste con la vida extraterrestre. Has incluso podido contactar y has verificado que hay vida fuera de este planeta. Bueno, precisamente hace 45 años atrás, con un grupo de amigos, de adolescentes, entre ellos también mi enamorada o mi novia, que hoy día es mi esposa, pues nos pusimos casi como jugando a intentar tener una experiencia de contacto extraterrestre, y tuvimos lo que se conoce como la psicografía o escritura automática, una forma de telepatía instrumentalizada a través de la cual nosotros canalizamos un supuesto mensaje extraterrestre, en el cual se nos invitaba al desierto, a un lugar en donde tendríamos un avistamiento anunciado previa cita. Como no perdíamos nada yendo, fuimos, y ocurrió lo que nadie hubiera imaginado. Apareció un objeto detrás de los cerros que proyectó unas de luz después, o sea, llegó a descender y colocarse encima nuestro, proyectó unas de luz y iluminó todo el lugar como si fuera de día, y todos captamos en nuestra mente que nos hablaban, que nos decían que no estábamos preparados, que habría un tiempo y un lugar en el cual ellos se manifestarían más abiertamente. Meses más tarde, en ese mismo lugar, la nave aterrizó y los vimos bajar a los tripulantes, seres antropomorfos, humanoides, cabeza, tronco, extremidades. Este ser que bajó del interior de la nave decía que venía de un planeta llamado Apu, de la estrella Alfa Centauro, a 4.2 años luz de distancia, un sistema binario de 2 soles, en donde un planeta un poco más grande que nosotros, que el nuestro, pero que tiene océanos, que tiene atmósfera, que tiene todas las condiciones. Decir esto hace 45 años atrás era ridículo, ya que los científicos consideraban que el espacio era vacío, que no había nada entre los planetas y las estrellas, que el único planeta que se había detectado agua era la Tierra, probablemente fuéramos un caso único en todo el universo, y recién ahora, a partir del año 2010, 2012, 2014, 2015 en adelante, se ha descubierto que el espacio está lleno de moléculas orgánicas, que el agua es algo común y corriente hasta en las estrellas, pero mayormente nosotros vivimos esta experiencia. Y en el año 2012, la NASA y 3 universidades de los Estados Unidos descubrieron un exoplaneta, o sea, un planeta que gira alrededor de una estrella fuera de nuestro sistema solar, más cercano a nuestro sistema solar, que tiene condiciones para la vida como el nuestro. Un planeta que gira alrededor de la estrella Alfa Centauro, a 4.2 años de distancia, exactamente el lugar de donde dijo este ser que venía. Ahora, ese mismo año que empezó la experiencia nuestra del contacto, un periodista español, Juan José Benítez, corresponsal de la agencia EFE, fue enviado al Perú a cubrir la insólita noticia de un grupo de jóvenes que decíamos tener contacto. Él nos dijo, si realmente usted tiene esta experiencia, ya, pues pídale a estos seres que den la única prueba que hasta ahora nadie ha dado, ¿no? La presencia de periodistas en un encuentro anunciado previa cita. Entonces, fue mi hermano Charlie, no fui yo, quien recibió esa importante comunicación psicográfica en la que se invitó a Benítez a este encuentro programado. Entonces, él estuvo con nosotros en el desierto, él vio aparecer 2 objetos haciendo evoluciones sobre su cabeza, sobre todo el grupo, y se impresionó tanto por lo que vio que regresó a España, testificó a través de Televisión Española y publicó su primer libro, OVNIS SOS a la Humanidad. Él tiene como 50 libros publicados en la actualidad o más. Y al año siguiente él regresó con otro periodista de la agencia EFE, Fernando Mojica, y nuevamente nos acompaña, pero ya no al desierto al sur de Lima, sino a una playa al norte de Lima, y nuevamente los objetos aparecieron. Entonces, a lo largo de estos 45 años, 10 veces hemos convocado periodistas que han estado con nosotros en estos encuentros y han sido testigos de la presencia de estos objetos. Y si las personas que nos están escuchando en este momento, pues buscan en YouTube, van a encontrar un canal con mi nombre, Libre Acceso, Sixto José Paz Wells, y ahí van a encontrar los videos de las veces que hemos invitado a la prensa, en donde los periodistas son testigos
pues, de la presencia de los objetos. Uno de ellos, que se los recomiendo, que es el 19 de julio del año 2014, pues periodistas del más importante canal de televisión de México y de otros medios locales nos acompañan a una zona arqueológica como es Teotihuacán, las pirámides de Teotihuacán, un lugar turístico a pleno sol, 10:30 de la mañana, 5:30 de la tarde, aparecieron 6 objetos haciendo evoluciones en el cielo, y todo el mundo lo vio. Entonces lo interesante del vídeo no es solamente la captación de los objetos en el cielo, sino cómo va cambiando la actitud de los periodistas frente al fenómeno. Al principio dicen, bueno, Sixto Paz nos ha invitado porque dice que algo va a aparecer, y al final dice, es que no puede ser esto posible, eran 6 objetos. Uh-huh. Interesante, emocionante, y además son misterios que has palpado y que son cosas reales, dejan de ser misterio porque existe y es una realidad. Objetos volantes, personas, humanoides, figuras que descienden y que tú has comprobado que existen. ¿Tienen alguna influencia sobre nosotros? ¿Son pacíficos? ¿Qué relación pueden tener con nosotros? Bueno, primeramente, hay de todo en el universo como hay de todo en la Tierra. Hay seres de aspecto antropomorfo, hay seres de aspecto zoomorfo, seres que parecen reptiles, seres que parecen felinos, que se asemejan a insectos, hay seres que tienen ya ni siquiera corporeidad física tienen. O sea, generalmente los que buscan el contacto más directo son los que más se parecen a nosotros o los que pueden asumir una apariencia como la nuestra. Muchas veces no son como lo estamos viendo. Ahora, si vinieran con malas intenciones, hace tiempo que nos hubieran hecho polvo, pero de todas maneras hay de todo en el universo. Entonces, hay un grupo de civilizaciones que está cuidando la Tierra y que no permiten que cualquier persona o cualquier ser pueda interactuar con nosotros libremente. Por eso el caso Roswell de 1947 es el caso de una nave que fue derribada por otras que están cuidando la Tierra, de quienes no vienen con buenas intenciones. Y no es el único caso de una nave derribada. Han habido muchas naves que se han estrellado en diversas partes de nuestro mundo. En la zona de Paihuano en Chile, allá por el año 1998, el caso, por ejemplo, de la nave que se estrelló en la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, en la zona del Silencio en México, en Sudáfrica, en Rusia. Entonces, estas naves después han sido recuperadas por las grandes potencias, tratando de recuperar realmente la tecnología que estos objetos traen. El problema es que estas naves muchas veces son amplificadores del poder psíquico de los ocupantes. Entonces tendrías que tener un poder mental muy superior para poderla realmente echar a andar. Uh-huh. Fantástico todo lo que nos estás contando, Sixto Paz. Ha sido maravilloso poderte tener aquí en nuestros micrófonos y estaríamos realmente horas y horas escuchándote, así casi con la boca abierta, porque tienes muchísimas cosas que contar, muchísimas cosas que descubrir al mundo, y nosotros vamos a decir a nuestros oyentes que lo vayan descubriendo poco a poco, leyendo libros, que en cuanto lean uno, cualquiera de los 21 libros que tiene Sixto, se van a quedar enganchados y van a querer más y más y más, y se va a hacer el libro corto. Nosotros hoy desde este espacio vamos a proponeros que leáis El Santuario de la Tierra, que Sixto Paz recoge en este libro, que es el 20º, en forma novelada, su legado más importante como expedicionario de los lugares de poder más importantes del mundo, desde la isla de Pascua a Paititi en el Amazonas, desvelando el origen oculto de la humanidad y las claves secretas para progresar como especie y elevar nuestro nivel de conciencia. Y también el último libro, El Códice Mexica, que nos desvela algunos secretos que intentan ocultarnos sobre civilizaciones extraterrestres e intraterrestres. Es una novela con un personaje principal, una joven arqueóloga peruana, pero que está basado todo en hechos reales. Sixto Paz, no sé si quieres añadir alguna cosita antes de despedirnos. Sí, o sea, quería decirles que no solamente me encuentro aquí en España en la actualidad para presentar este 21º libro, sino también invitado por el tercer Congreso Nacional de Parapsicología, Rutas a lo Desconocido, que se va a llevar a cabo en Villalba del Alcor, esto es en Villalba del Alcor, los días 8, 9 y 10 de marzo en el Teatro Municipal. Y los fondos de este congreso van a ser para realmente organizaciones benéficas. Va a ser interesantísimo porque van muchos expositores muy, muy interesantes. Es el tercer Congreso Nacional de Parapsicología, Rutas al Desconocido, en Villalba del Alcor, en Huelva, los días 8, 9 y 10 de marzo.
Fantástico, pues una cita que los interesados en el tema, los seguidores de Sixto Paz y de otros investigadores también de renombre, no se pueden perder. Sixto, ha sido un placer, un lujo tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Adelante con esta investigación, con estas investigaciones y además con esta manera que tienes tú también de proteger el planeta, de proteger la naturaleza, de proteger las tradiciones. Será hasta, espero, pronto. Pues un gran abrazo y muchísimas gracias por la entrevista. Adiós.